tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Sendas Antiguas, un programa de radio judío mesiánico, dirigido por los hermanos Amado Rodríguez Palacios y Mario Pineda. Sendas Antiguas, donde juntos caminaremos en sendas de justicia y verdad. Te invitamos para que nos escuches y te alimentes de la palabra del Eterno y de música para regocijar el alma todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana, por La Picosa 105.5 FM. Amén, amén. Pues muy buenos días pueblo de Tlacolula, hermoso pueblo de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Estamos de nueva cuenta en esta cabina de radio, en la estación La Picosa en el 105.5 de FM. Les saludamos a todos ustedes, les damos la bienvenida, les agradecemos que estén con nosotros en este programa más de Sendas Antiguas, programa número 53. Programa radial número 53 de Sendas Antiguas. Sean todos bienvenidos. Le damos gracias al Creador, al Dios eterno y poderoso que nos ayuda y nos trae de nueva cuenta en esta cabina de radio para que llevemos para todos ustedes este programa radial, el cual esperemos que sirva para que cada día ustedes y nosotros nos edifiquemos en el conocimiento del Eterno y de su palabra. Les damos la bienvenida y también agradecemos a la producción de esta radio, La Picosa 105.5 de FM, por el espacio que nos permite tener para transmitir este programa. Recuerda usted que también transmitimos a través de www.lapicosadetlacolulla.com.mx. También nos puede ver y escuchar a través del Facebook. Usted nos puede buscar como Amos 811. Así que reciban fuertes abrazos y muchas bendiciones de la misión Sendas Antiguas, que transmite todos los jueves a partir de las 7 de la noche y todos los sábados, todos los días de reposo, cada Shabbat de 9 a 10 de la mañana. Sean todos bienvenidos. El programa de hoy tiene por título Falsos Profetas, que nuestro hermano Amado Rodríguez Palacios trae para todos nosotros. Así que vamos a dar inicio. Recuerde, también nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al 951-113-3145. Puede mandarnos un audio, un mensaje, algún comentario. Le invitamos también a que visite nuestro canal en YouTube, Luminares en este Mundo.
donde usted puede encontrar los temas que se han dado desde estos micrófonos. Así que damos inicio, vamos a leer Deuteronomio capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, después haremos una oración pidiendo al Dios eterno que nos guíe, que nos acompañe, que nos dirija en este tiempo en que su palabra será predicada. Dice el capítulo 13 del libro de Deuteronomio: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh, vuestro Elohim, os está probando para saber si amáis a Yahweh, vuestro Elohim, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Elohim, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu Elohim te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Dice el versículo 9, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Versículo 10, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Yahweh tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. El versículo 11 además dice: para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, acabamos de leer parte del capítulo 13 de la Torá, del libro de Deuteronomio, de Barim, y nos quedamos con lo que el Eterno nos aconseja a través de su siervo Moisés, de que no demos lugar a que los falsos profetas nos seduzcan con sus palabras, sino que recordemos que a un solo Dios hemos de servir, a un Todopoderoso. En aquel tiempo el Eterno inclusive mandaba quitarle la vida a ese falso profeta o a ese soñador de sueños, por cuanto el tal profeta pretendía apartar a Israel de la adoración verdadera, de la adoración única, aquella que le agrada al Dios eterno. Entonces nuestro Elohim pedía quitarle la vida, que el pueblo tomara medidas drásticas para erradicar ese mal de en medio del pueblo. Sin embargo, con la llegada de Yeshua, el Mesías, Yeshua de ninguna manera intentó matar a nadie, sino que la misma Biblia enseña que él, a través de la palabra, a través de la verdad, era como mataba a esos falsos maestros, a esos falsos profetas. El día de hoy nosotros podemos hacer lo mismo si ignoramos, si nos negamos a escuchar
a esos falsos maestros, a esos falsos profetas, porque de esa manera nosotros le quitamos poder para seducir a más gente. Pero esto lo haremos posible si conocemos lo que dice la palabra del Dios eterno. Pues estamos dando inicio. El tema de esta mañana se titula Falsos Profetas, quien lo trae para nosotros nuestro hermano Amado Rodríguez Palacios, a quien damos la bienvenida y le cedemos este micrófono. Amén, amén. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy les envío mis saludos a todos los que están conectados. Que la paz del Eterno esté en cada uno de los corazones. Hoy compartiremos el tema de falsos profetas. Hablando bíblicamente, en la Biblia se mencionan dos tipos de profetas: el profeta de Baal, el profeta de Elohim, del Eterno, y el profeta de Baal, en donde vemos que los siervos del Eterno, los profetas del Eterno, han tenido batallas con los falsos profetas. Por decir, Elías, que estuvo poniéndose a prueba con el profeta de Baal. Está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19 al 39. Y la semana pasada vimos también el gran profeta que es Moisés y el profeta de Baal que es Bilam, en donde vimos en el libro de Números 22, como he dicho, pues bíblicamente están dos tipos de profetas. Hay veces que nos dicen que cuando es profeta del mal no se cumplirá, mas la verdad bíblicamente no es así. También los profetas les concedió Dios ese don, en donde hay veces que sus palabras, sus profecías se cumplen. ¿Qué nos dicen? Como nos ha leído el hermano Mario en Deuteronomio capítulo 13, y en donde la ratifica también en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Qué nos dice la palabra Elohim en el nombre de Yeshua HaMashiach? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí en esta lectura bíblica vemos que el profeta de Baal también se cumplen sus profecías, también hacen milagros, aunque sean engañosos, pero sí se cumplen. Y ahora, ¿cuál es el profeta verdadero? El profeta verdadero tiene una visión limpia, en donde el Eterno lo revela claramente el mensaje que llevará al pueblo. Yo comparo esto, por decir, cuando en un espejo, cuando el espejo, vamos a decir, el espejo es tu alma.
Cuando el espejo está sucio, no ves claramente tu imagen en el espejo, sino que lo ves borroso. Y así mismo es en nosotros cuando leemos la palabra del Eterno y estamos en pecado, estamos en desobediencia. No vemos claro, el Señor no nos revela claramente lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque esa suciedad que hay en nuestras vidas es el que opaca esa visión. Les voy a contar una anécdota. En un fraccionamiento había un vecino que ya tenía tiempos que estaba viviendo ahí, y en esos días llegó un inquilino nuevo en donde se veía en su patio de servicio donde colgaba sus ropas. Entonces la que vivía anteriormente se fijaba en el vidrio de que esas ropas estaban sucias. Entonces ella en su conciencia decía de que ella no podía lavar la ropa, por eso es que estaban sucias. A lo mejor eran recién casados. Ya cuando de repente un día vio a través del vidrio el patio de servicio de su vecino. Entonces vio que ya la vio bien limpio su vecino recién llegado, ya lo vio limpio la ropa. Entonces le dijo a su esposo: mira, esta muchacha inquilina que llegó apenas, ya aprendió a lavar la ropa. Ya ahora, antes lo veía yo que lo lavaba entre sucio y limpio, pero ahora ya lo veo bien limpio. Es que ya aprendió a lavar. Entonces pensó y le dijo a su esposo, y entonces su esposo le contestó: esposa, antes teníamos nuestros cristales sucios con el polvo, pero hoy en la mañana lo limpié, y es por eso es que ya vistes que ya la vecina nueva ya está bien limpia su ropa. ¿Pero por qué? Porque el vidrio en la cual estabas mirando estaba sucia, pero hoy en la mañana lo acabé de limpiar, y por eso que ya ves limpio la ropa de la vecina. Y ese mensaje tiene mucho para con nosotros. No podemos ver la visión que el Eterno nos está dando. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están opacando esa visión, están sucios. Y es lo mismo que sucede con aquellos profetas, por decir Moisés y Elías. Son profetas que claramente están cumpliendo la Torá que el Eterno les ha dado, y es por eso es que cuando reciben un mensaje que el Eterno los da, esa visión lo ven limpia, lo ven claramente. Vamos a recibir qué opiniones tiene el hermano Mario Pineda sobre este tema. Amén, amén. En efecto, mi hermano amado, una de las características del pecado es que van a provocar en nosotros confusión, distorsión
y no vamos a poder mirar con claridad lo que el Eterno quiere darnos a entender. Y a causa de eso es como de pronto muy fácilmente somos llevados y somos confundidos por diferentes personas que se hacen llamar hijos de Dios o que actúan como profetas de Dios, pero que en realidad tienen intenciones oscuras que tienen que ver con su concupiscencia. Muchas veces o en la actualidad podemos fácilmente apreciar que detrás de muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos pastores, está un interés, un deseo por las ganancias, por el dinero. Se procura llenar edificios a los que ellos llaman templos o iglesias, pero solo con un propósito, el poder extraer diezmos y ofrendas de los congregantes. Parece que esa es la misión que ellos tienen, ese es su objetivo. ¿Y cómo lo podemos observar? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque en cada servicio que ellos presentan, en todos los servicios, no falta un tiempo en que se toque el tema monetario, el tema de los recursos, el tema del dinero. Y la congregación no se da cuenta por cuanto no se les está enseñando lo que realmente la palabra dice. Por ejemplo, leímos nosotros en Deuteronomio capítulo 13 y usted acaba de leer también Mateo en el capítulo 7 y nosotros observamos que inclusive los falsos profetas podrán hacer algún tipo de señal, algún tipo de milagro, pero esa señal o ese milagro va a intentar o va a procurar apartar al rebaño del pastor. Y los congregantes que no están instruidos en la Torá de Yahweh, en lo que dice su palabra, pues muy fácilmente caerán en esas redes. Todos nosotros nos damos cuenta que en la actualidad el mundo cristiano se dedica a predicar prácticamente lo que es el Nuevo Testamento, que ni es nuevo ni es testamento. Sin embargo, recurren a esas citas bíblicas para dar sus enseñanzas, para justificar ciertas conductas, ciertas actitudes de parte de ellos. Pero si nosotros nos remitimos a la Torá de Yahweh, el texto que el Eterno escribió de su propia mano, que entregó a Moisés y que Moisés lo dio a conocer al pueblo, nosotros ahí encontraremos la verdad que el Eterno desea que su pueblo conozca. Y entonces nosotros podremos identificar cuando un falso maestro, un falso profeta se levante delante de nosotros a decirnos que hagamos esto, que hagamos lo otro. Y teniendo ese conocimiento nosotros sentiremos incomodidad, porque el Eterno a través de su palabra y a través de su espíritu nos dará a conocer lo que es correcto, nos hará sentir si lo que está sucediendo es correcto o no. Pero también es muy importante, todos nosotros sabemos que delante del Eterno debemos de ser lo más transparentes posibles. Siempre hemos escuchado, siempre se nos ha dicho
que debemos de buscar una relación personal con el Eterno, con el Dios Todopoderoso, porque de esa manera el Eterno nos revelará sus secretos, porque así dice esta palabra, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el clamor significa eso, ser transparente con el Eterno, buscarlo todos los días, ¿verdad? Por las mañanas, al mediodía, al atardecer y al acostarte, dice su palabra. Entonces, si no lo hemos hecho aún, tenemos que empezar a procurar esa cercanía con el Todopoderoso. Yo he mencionado en otras ocasiones que así como el ser humano nace del vientre de su madre y se le tiene que cortar el cordón umbilical para que pues el niño, la criatura ya pueda empezar a ser independiente, de la misma manera creo yo ocurrió cuando el ser humano pecó o cuando el ser humano peca delante de Dios, de alguna manera se corta esa relación tan íntima, tan estrecha, se corta ese cordón umbilical que nos une al Eterno, por así decirlo, porque nos apartamos de Él. Entonces lo que el Todopoderoso pretende, lo que nuestro Creador desea en su corazón es que nosotros nos volvamos a ligar a Él, volvamos a regresar a esa unión íntima que teníamos con Él, la cual se vio reflejada cuando Él creó todas las cosas y puso en el huerto al hombre y a la mujer. Entonces de esta manera tenemos que procurarlo, hermano amado. Amén, amén. Pues el verdadero profeta es lo que hace la voluntad del Creador, cumple la voluntad divina, como leímos en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, nos dice nuestro Yeshua HaMashiach. Así es que el verdadero profeta es el que hace la voluntad del Creador, y el falso profeta es aquel que sirve por una recompensa, como dice el hermano Mario, pues a veces sirve por el dinero, que no está fuera de la voluntad del Eterno, o sea que es idólatra, su ídolo es el dinero. ¿Por qué decimos así? Yo he visto en las congregaciones en donde se reparten misiones, según dicen que uno es profeta, otro es apóstol, otro es diferentes ministerios. Pero el error de las congregaciones es que no lo reparten con cualquiera, sino que lo reparten a través de sus familias, a través de sus conocidos. Y ahí es donde vemos ese error. Pero sabemos que los títulos que se les da, pues no sirve de nada si es que no rellena el requisito de cumplir la voluntad que el Eterno ha dado. Hay muchos pastores y líderes que dicen que el que me sustituirá será de mi linaje. Y ahí es donde vemos de que no quieren compartir la misión con cualquiera de sus miembros. Vamos a adentrarnos más
Vamos a pedir al hermano Mario Pineda que nos dé lectura a Apocalipsis 17, 4, 5, en donde el Eterno nos recomienda, el Eterno nos dice qué debemos hacer cuando percibimos algo mal en esas congregaciones donde vamos. Vamos a pedir al hermano Mario que nos dé lectura. Apocalipsis 17, versículo 4 y 5. Amén. Dice la palabra, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Apocalipsis 17, Amén. versículo 4 y 5. Así es. Pues fue un error mío, creo. Amén, amén. En lo que nuestro hermano amado busca la cita, En 1 Timoteo 6:11. vamos a encontrar 1 de Timoteo 6:11, dice la palabra del Eterno, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. ¿Qué nos recomienda? 1 Timoteo 6:11. Salir de ella. Salmos 81, versículo 8 y 10. ¿Qué nos dice también sobre el respecto? Salmo 81, versículo 8 y 10. Amén. Dice la palabra, oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Amén. ¿Qué nos dice? Oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti dioses ajenos, ni te inclinarás a Dios extraño. Aquí en este versículo bíblico, dioses se les llama a aquel que a nosotros le damos más importancia, por decir, al dinero, a la canotilla, a la fama, a muchas cosas que al Eterno no le agrada, porque el único Dios es aquel que nos dio la vida. Hoy en estos tiempos se están acercando los tiempos en donde capítulo 24, versículo Que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será. Vamos en el mismo libro de Mateos, capítulo 24, versículo 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron. Juan capítulo 10, versículos 10 y 16. Amén, dice la palabra. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Amén. Ahora le preguntamos al hermano Mario, ¿qué comentarios tiene sobre este tema que acabó de leer? Amén, amén. Pues como dice aquí con claridad, mis amados hermanos, no hace falta recurrir a muchos recursos para comprender que hay una sola voz que se puede escuchar y con la cual nosotros identificamos al Eterno, al Mashiach. Y esta es la palabra que ya está escrita. Les voy a leer nuevamente lo que aquí dice. Dice el versículo 14 del libro de Juan, capítulo 10, versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es muy importante que nosotros identifiquemos que hay una manera de conocer al Eterno, de conocer al Creador, y es a través de su palabra, a través de su Torah, a través de sus mandamientos, de lo que Él ha dejado para nosotros. Diferentes culturas, diferentes grupos étnicos en el mundo tienen una concepción acerca del Creador. Algunos lo asocian con la madre naturaleza, algunos dicen que es un poder, es un gran poder que hizo todas las cosas, pero todos de alguna manera tienen un nombre para referirse al Creador. Algunos dicen es una mente inteligente la que hizo todas las cosas. Bueno, pero nosotros los que tenemos al alcance este libro, nosotros sabemos que el Creador tiene un nombre. Y nosotros tenemos su palabra, la que entregó a su pueblo en manos de Moisés. Y cuando en este versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este versículo y el versículo 14 nos hacen saber que nosotros, si buscamos al Eterno, si nos hemos acercado a Él, lo hemos reconocido únicamente a través de su voz. Y su voz es su palabra, lo que ya está escrito, lo que está en la Torah. Por eso un poquito antes en el versículo 8 de este capítulo 10 de San Juan dice: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque traían una palabra que no era del Creador. Por eso no los van a escuchar. Al final de cuentas, lo que va a prevalecer es la verdad. Por eso el Mashiach, Yeshua, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque aunque en la actualidad nosotros de pronto vemos
que muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, falsos predicadores, tienen miles de seguidores, millones de seguidores, pero en el fin de los tiempos lo que va a prevalecer es la verdad. Siempre va a prevalecer la verdad. Siempre va a prevalecer la luz sobre las tinieblas. ¿Y cómo nosotros no podemos caer en el error? Para evitarlo, nosotros tenemos que recurrir a la Torá, a lo que dice Yahweh en su palabra, a la palabra más pura, más fiel que podamos encontrar. Recuerden ustedes que en la actualidad hay diversidad de traducciones bíblicas, inclusive de la Biblia Reina Valera se han traducido otras. Y si nosotros ya sabemos que la Reina Valera tiene errores de traducción, imagínense cómo estarán las que se desprenden de ella. Tendríamos nosotros, o tenemos que hacer lo posible para recurrir al texto hebreo, del cual se desprende esta Biblia y muchas otras más. Entonces nosotros estaremos lo más cerca que podamos a esta voz que debemos de escuchar, que es la voz del Dios eterno. Adelante, hermano. Amén. Así es, hermano, pues tenemos una advertencia del Eterno. Debemos de conocer a profundidad la Escritura para poder saber quién nos está hablando con la verdad. Vamos a Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 al 7, que nos dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Eterno, el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis grosura y os vestéis de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalezcáis los débiles, ni curáis la enferma. No vendáis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscáis la perdida, sino que os habéis enseñoreado ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidos mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien lo buscase, ni quien preguntarse por ella. Por tanto, pastores, oíd palabra del Eterno. Aquí, en esta cita bíblica, es el mensaje para aquellos pastores que están dedicados nomás a ordeñar a sus congregantes. Mas hay veces que hay congregantes que no van, ya no asisten a la iglesia, pero el pastor le vale, pues no le da importancia. Nomás le da importancia a los que asisten a la congregación, mas no saben qué necesidades tienen aquellos que no están siguiendo, aquellos que no asisten a la congregación. Hay veces que se falta a la congregación por motivos de bacterias, de salud o por motivo económico. Pero hay veces que
Ningún pastor visita a sus miembros. Y eso es lo que nos está hablando esta escritura. Y también a aquellos pastores dedicados que van a la doctrina de la prosperidad, que nomás están enfocados en los diezmos y ofrendas, diciendo a los congregantes de que si no diezmas, no vas a obtener el reino de los cielos, en donde es un vil engaño para los congregantes. ¿Qué dice nuestro hermano Mario? Amén, amén. Estoy buscando una cita aquí en el libro del apóstol Santiago, en el capítulo 2. Quiero leerlo con ustedes. Dice capítulo 2, versículo 2, dice la palabra: hermanos, desde el versículo 1, capítulo 2, versículo 1 de Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Adón Yeshua HaMashiach sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate allí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd: ¿no ha elegido Elohim a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Luego dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Amén. Hasta ahí voy a leer. Quiero yo señalar que es una de las características que nosotros actualmente podemos apreciar en muchas congregaciones. De manera personal, yo tuve la experiencia de asistir a una congregación donde siempre los ricos, los más afortunados económicamente, se sentaban en la parte de enfrente, y las personas más humildes, más sencillas, en la parte de atrás. Y muchas congregaciones se observa este pecado, porque, como dice el apóstol, se hace acepción de personas. Toda persona que esté dispuesta a dar, y me refiero a la cuestión monetaria, es bien recibida y bien vista por los líderes. Cuando esta persona se niega a aportar económicamente, entonces también pierde ciertos buenos tratos que tenía con sus líderes. Y entonces ocurre que otra más tendrá que ocupar ese lugar, porque esta persona será segregada, se le hará a un lado, debido a que ha dejado de ofrendar, ha dejado de diezmar, ha dejado de dar su aportación económica como le exigen los líderes religiosos. Imagínese usted entonces cuál va a ser el trato para aquel que no tiene para dar, hablando económicamente. Obviamente nosotros veremos una distinción, y lo hemos visto, lo hemos notado. Imagínense, lo que la Biblia dice es que originalmente, cuando estaba el templo de Salomón, y los encargados eran los levitas de ministrar, de administrar y de ocuparse de todo lo que
sucedía en el templo. Entonces las demás tribus tenían que llevar sus diezmos, con lo cual se mantenía a, a estos levitas, a estos ministros. Pero también ese diezmo se compartía con el huérfano, con el pobre y con la viuda. Así dice la escritura, lo puede usted revisar. Y en la actualidad es todo lo contrario. En la actualidad se le exige a la viuda, al huérfano, al pobre dar diezmos. Imagínense usted en qué hemos caído, a falta o por falta de conocimiento de las escrituras. Que a la viuda, al pobre, al huérfano se le exige diezmar, se le exige dar sus ofrendas, porque si no, está siendo desobediente a Dios. Y todavía dicen que el que diezma, el que ofrenda, el que contribuye económicamente es porque es obediente a la palabra. Entonces es algo para reflexionar, mis amados hermanos. Son aproximadamente las 10 de la mañana con 6 minutos. Le vamos a pedir a nuestro hermano Amado Rodríguez que vaya concluyendo con su tema. Recuerde usted que este tema se titula Falsos Profetas. Usted nos puede escuchar y ver a través de el Facebook, nos encuentra como Amos 811. También puede encontrarnos en el mundo, donde usted puede escuchar nuevamente estos temas que se dan a través de estos micrófonos. Recuerde que transmitimos en vivo los jueves a partir de las 7 de la tarde y los días de reposo, los Shabbat, de 9 a 10 de la mañana. Vamos a dejar el micrófono a nuestro hermano Amado para que... Son ciertos, y hay veces que los líderes, los pastores de las congregaciones, el que no aporta cuestión monetaria, pues pierde privilegios. ¿Y cuál es la...? Y también en la Biblia nos advierte de que por decir aquel que no aporta nada, pues pierde privilegio, ya no lo toman en cuenta. Vamos a ver en Miqueas capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Eterno: así ha dicho el Eterno acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Aquellos falsos profetas que nomás se enfocan en que si reciben dinero, pues le